de Israel es un hecho desde los años 80 a todos los niveles, y la de Europa en realidad, musicalmente, artísticamente. Creo que no sé hasta qué punto somos conscientes de la orientalización de nuestra música. Por ejemplo, el hecho mismo de que tú oyeras a Ofra Haza en unos grandes almacenes en Madrid cantando en árabe Galbi, pues lo evidencia. Yo voy a hablar un poco de la otra cara de lo que tú has hablado, porque Erika ha hablado de los Mizrahim, que es esta reivindicación justamente de la orientalización de Israel, de que Israel al fin y al cabo geográficamente se encuentra donde está, que no deja de ser Oriente, está inmersa en un ambiente arabófono, cosa que, como bien sabida es, el sionismo intentó borrar. La verdad es que si resumiéramos qué es el sionismo, es una tierra, la tierra de Israel, una lengua, la lengua hebrea. La diáspora ha sido un accidente histórico de 2000 años. No queremos ningún mal a los judíos de la diáspora, pero ellos no son nosotros. Nosotros partimos de cero y en todo caso lanzamos un cable a la Biblia directamente y damos un salto por encima del Talmud, del rabinismo, Yiddish, todo fuera, y nos quedamos con un libro de cabecera que es la Biblia como libro histórico. No deja de ser un movimiento mesiánico que se agarra a la Biblia como único libro. Este es el inicio, digamos, y lo que es el sionismo, que borró todas las identidades, borró todas las culturas. Y claro, de lo que ha hablado ahora Erika Consoli es de un periodo postsionista donde hay una recuperación de lo que fue nuestro pasado. Tuvimos un pasado que no podemos olvidar, no venimos de la nada como pretendía el sionismo, y quizá fue un error pues olvidar nuestras lenguas, olvidar el árabe estando donde nos encontramos, olvidar nuestras lenguas, olvidar nuestras identidades múltiples. Y entonces de lo que yo voy a hablar es un poco de los autores del establishment, porque yo voy a hablar de traducción, de cómo se ha recepción de la literatura hebrea contemporánea en el mundo hispano actual. No solamente España, claro está, sino también Hispanoamérica. Y ahí yo me veo un poco atada por las políticas de traducción. ¿Qué es lo que se ha traducido? Es lo que luego ha repercutido en cómo el público lector de Hispanoamérica y de España ve a lo que es el Israel actual. Tenemos que partir de una premisa, que es que nadie sabe por qué. No sé si me he saltado aquí una diapositiva. No, aquí estoy, bien. Nadie sabe por qué el 99,5% diría yo de los autores y autoras israelíes, y no solamente israelíes sino de la literatura hebrea contemporánea, incluso previo al Estado de Israel, son gente de izquierdas, es gente laica, no religiosa, cuando no declarados ateos. Eso es una cosa que ni los editores ni los traductores hemos escogido. Cuando enseñamos literatura hebrea contemporánea, nosotros ahora tenemos un doble grado de estudios árabes y hebreos, y los estudiantes pues musulmanes, las chicas con hijab se sorprenden. Digo, ojo, yo no he escogido las obras, es que son todas así, todas así. Yo no vengo aquí a contentar a nadie. Adelanto esto porque, claro, ha sido relativamente fácil que la literatura que se escribe en Israel tuviera aquí bastante aceptación, porque no en vano habrán leído a Amos Oz, y Amos Oz ya sabemos cómo pensaba: dos estados, movimiento de Shalom Achshav, paz ahora, peace now, un hombre no religioso que hace una definición muy interesante del judaísmo, que es la laica de Israel, que es decir, los judíos no somos una genealogía de sangre, somos una genealogía de textos. Entonces, lo que es los textos de todas las épocas, de los cuales nosotros somos el último eslabón, sin ser religiosos. Incluso en Mishkenot Sha'ananim, me he notado aquí, en 2019, vista esta realidad de que casi todos los autores, por no decir todos, tenemos las excepciones que tiene toda regla, que es Zelda, que es una poetisa religiosa de Mea Shearim,
pero su público son todos los jóvenes de Tel Aviv, laicos ateos. Tenemos a Uri Tzvi Grimberg, tenemos 2 o 3 que se salen de este perfil de israelí no religioso, antimilitarista y persona que milita en la izquierda, sino en la izquierda radical. Incluso los autores que tú has traído, no has hablado de ellos, juraría que todos afiliados al Partido Comunista. Sami Mijael, Shimon Balas, Nakash, afiliados al... Sitúo un poco la situación porque, claro, creo que eso ha contribuido, como digo, a que la aceptación aquí, ya que el Estado de Israel, lo que sale aquí en las noticias es religiosos que molestan, militares que hacen perrerías. Eso sería el resumen. De lo demás, poco se sabe de Israel. Y lo que ha hecho la literatura, yo creo, es tender un puente de cierta normalidad. ¿A qué aspira el israelí medio? Bueno, tú eres israelí, me lo desmentirás, ¿o no? Es a alcanzar cierta normalidad. Creo que el Estado de Israel, desde sus inicios, siempre intentó ser un país normal, ¿no? Aspirar a cierta normalidad que creo que todavía no ha conseguido. Pero que la literatura, por eso no deja de ser literatura, que es ficción, intenta mostrar, ¿no? También has dicho, Erika, que muy bien dicho, que los autores tienen derecho no solamente a escribir sobre su situación política o porque sean del lugar, escribir siempre sobre los grandes temas de identidad, sionismo, política de la zona, sino que escriben también sobre amor, violencia urbana, por ejemplo, lo que es la violencia en los parques con los perros de presa. Todo el mundo que ha sido madre en Occidente sabe lo que es llegar a un parque y decir, uy, yo aquí en mi niño no lo dejo, que me lo devora este pitbull. Todo lo que es la droga, los ansiolíticos, como somos una sociedad que no nos podemos levantar por la mañana, mucha gente sin tomarse unos ansiolíticos, es decir, es una literatura que viene a reflejar una normalidad de Israel y con unos escritores que viajan por el mundo mostrando una normalidad que en Israel son acusados de traidores. Amos Oz siempre dice, para mí es un halago que me llamen traidor, porque los traidores siempre han sido gente avanzada a su época. Y él tiene una novela muy interesante que él tituló El Evangelio según Judas, en hebreo, que aquí se tradujo como Judas, la tradujo Raquel García Lozano, que es muy interesante, ¿no? Ahí hace una defensa de la figura de Judas, cómo ha sido malinterpretado durante la historia, por la historia, y cómo en realidad todos los autores israelíes que en Israel suelen estar acusados de no estáis con nosotros, no estáis por la labor militar que estamos realizando, pues sufren en realidad una doble discriminación, ¿no? Porque en la diáspora, hay que decir, o en el extranjero, no hablo de diáspora, hablo extranjero, porque creo que para los israelíes la diáspora realmente para ellos no existe, sino que ellos tienen un espacio que es el Estado suyo, Israel, y luego está el extranjero, que para los judíos de la diáspora esto se llama diáspora, para ellos no, porque nunca han estado en la diáspora, ellos tienen un país con un extranjero. Cuando salen al extranjero, ellos también se ven discriminados a veces, porque solo por el hecho de ser israelí, tú ya estás marcado. De todas maneras, a través de la literatura, y aquí vuelvo al congreso de Mishkenot Sha'ananim, que es un gran centro cultural de Jerusalén, en 2019 hicieron un congreso que titularon ¿Por qué la derecha israelí no se manifiesta literariamente? Es una cosa que la gente pensó, dice, es rarísimo, todos los países tienen autores de todo el espectro político y puedes ser muy de izquierdas y leer tranquilamente un autor de derechas porque te guste, o al revés. En Israel es que no existe prácticamente, lo cual marca esta literatura. Y luego, las políticas de traducción, normalmente las grandes editoriales se suelen guiar por lo que otros han traducido, sobre todo el inglés, que no sé por qué tiene más autoridad, bueno, sí sé por qué, porque es lengua franca, y si ha vendido el libro en inglés, se supone que venderá aquí, cuando luego no es así, porque hay lugares en los que autores, no se sabe por qué, venden muchísimo, como es Alemania e Italia, y por qué aquí las mismas obras no venden tanto, ni en Estados Unidos tampoco.
Bueno, me voy a saltar algunas cosas porque se me va a ir el tiempo. Hay instituciones que colaboran en este puente de palabras, ¿no? Que es el Instituto Cervantes de Tel Aviv. La verdad es que colabora con este Instituto Israelí de Literatura Hebrea, que cambió su nombre y yo creo que le perjudica. Hasta 2021, desde 1962, este instituto se llamaba Instituto, como he puesto aquí, para la traducción de la literatura hebrea. Veis que no aparece israelí por ningún lado. Es traducción y literatura hebrea. Es una pregunta que, preparando esto, se me ocurrió pensar por qué le han puesto en un momento tan difícil para Israel, porque aunque es previo del 7 de octubre, la situación ya estaba mal. Le pusieron Instituto Israelí, con lo cual han tenido todavía más problemas en las ferias internacionales. No le veo mucho sentido. Aquí estamos Erika y yo en un kibutz en 2023, un poco antes del 7 de octubre. Esto fue en verano de 2023, 7 de octubre es del 2023, en un kibutz que estaba justo al lado del Líbano. Está tocando Líbano. Es la Alta Galilea y ahí por la derecha, la tercera, que tiene algo negro, es Erika, ¿la veis? Y yo estoy sentada a su derecha y son unos seminarios de traducción que hacen con traductores a varios idiomas, que trabajamos los mismos textos. Yo a mi derecha tengo a nuestra compañera japonesa, luego viene la checa, la alemana y bueno, no vamos a entrar ahora porque el 99% de los traductores son traductoras del hebreo. Eso lo dejamos porque tampoco creo que tiene su razón. Bueno, el caso es que ellos, el Instituto Israelí promueve lo que son los derechos, da ayudas a las editoriales y hace una labor, es una institución del Estado, lo cual creo yo que muestra la libertad de Israel que tiene Israel hasta día de hoy. Hemos dicho que los escritores son rabiosamente críticos con la política de Israel. Bueno, a mí me han escrito colegas árabes que han leído obras y han dicho: no nos podemos creer lo que leemos en estas obras. Esto se publica en Israel, no solamente digo se publica, es que todo es así. Y encima te premian. Cuando le dieron el premio Israel, Pras Israel a Grossman, le dijeron: ¿y tú vas a recoger el premio de manos de Bibi Netanyahu? Y él dijo: claro que sí. Dice: yo soy rabiosamente izquierda radical, él es derecha, pero me encanta vivir en un país que alguien como él me va a entregar un premio. Y creo que eso hace la diferencia con otras sociedades, ¿no? Hasta día de hoy hay una libertad de expresión que sería impensable lo que se publica en hebreo, pero impensable, ya te digo, constantemente. La semana pasada volví a tener un mail, que creo que voy a hacer un cuadernillo, con la gente que me escribe diciendo: ¿qué cosas escriben? Es increíble. La literatura palestina no tiene autocrítica, cero autocrítica, y la literatura israelí es la otra cara de la moneda. Qué mal lo hemos hecho, lo podíamos hacer mejor, todavía quizás estamos a tiempo. Y luego aquí hay una lista de los traductores literarios que, como veis, no somos tan pocos, somos bastantes, y el grupo ha ido creciendo gracias también a los seminarios que ha hecho la Escuela de Traductores de Toledo y este instituto de Tel Aviv. Otra cosa que quería comentar sobre los traductores es la inteligencia artificial, que no se puede no hablar de ello. Aquí ahora no nos da tiempo, pero hay un link a unas noticias que ha habido hace poco de cómo las editoriales francesas han avisado masivamente a sus traductores literarios y les han dicho: el contrato que usted tiene en este momento es el último, porque nosotros vamos a traducir con inteligencia artificial y nos quedamos de momento con los correctores humanos. Tal cual, está llena la prensa, las asociaciones de traductores están revolucionadas. Nosotros ahora tenemos que ir a un congreso, justamente a la Complutense en Madrid, nos tendremos que poner una etiqueta que han hecho de traductor humano, soy un traductor humano. Es una cuestión que yo creo que para la prosa es imparable. Yo creo que la poesía todavía tardará un tiempo, pero la prosa, hay que decir que quien haya probado, por ejemplo, el programa DeepL, no puede decir que no lo hace bien. Siempre hay que retocar, luego está a tu gusto, pero es una revolución que será imparable y que yo creo que es positiva, porque en realidad hemos traducido mucho, pero si un traductor humano está 8 meses con una novela,
La inteligencia artificial y un corrector humano pueden hacerlo en 2 semanas, 2 semanas. Yo creo que daría mucha visibilidad a muchos autores, sobre todo de lenguas minoritarias, que están encantados. Yo creo que estarían encantados de que se leyeran sus libros, fuera como fuera, porque es que si no, la alternativa es que no te lean. No hay otra. Y luego hemos intentado hacer un poco transferencia a la sociedad. Por poner un ejemplo, en 2018 me llamaron de un instituto de enseñanza media de Granollers y me dijeron si podía ir a hablar de literatura israelí con Mohammad Bitari, que es un palestino, poeta, que vive en Barcelona. ¿Perdón? Es editor, traductor, autor él mismo y que ahora trabaja en la librería Finestras Palestina que han puesto en el barrio de Gracia. Yo dije que sí, él dijo que sí. El día de autos él no se presentó, es muy amigo mío, no le pedí explicaciones por detrás porque él dijo que no había podido. Yo sospecho que para él es difícil, es más fácil para mí. Siempre, los israelíes siempre dicen sí, ellos tienen sus problemas porque no lo sé, en realidad no sé por qué fue, pero ahora tampoco es el momento porque no hay tiempo. Pero nosotras hemos tenido problemas con el Festival del Libro Hebreo, pero graves, graves, de cuestiones que, bueno, en otro momento, si acaso, comentaremos. El caso es que él no se presentó, yo fui, me tuve que oír que yo era un ente sionista enviado por la embajada, cuando la embajada ni sabía que yo iba a ir. Me invitaron unas profesoras de literatura de un instituto de Granollers a título personal con un palestino. Algunos estudiantes se fueron y se levantaron y dijeron que yo estaba enviada por el Estado de Israel. Otros se quedaron y la verdad es que hubo un grupo que les gustó tanto Yehuda Amichai y yo presenté solo 2 autores. En vez de empezar a hablar de autores, me ha gustado mucho, Erika, tu presentación porque tú has mostrado las fuentes. Porque empezar a hablar de nombres sin leer nada no tiene mucho sentido si no los conoces. Entonces pensé, en vez de empezar con las generaciones y todo, a estos chicos les voy a hablar de 2 grandes autores que están traducidos al catalán, ya que ellos estudian en catalán. Bueno, en aquel momento Edgar Queret no estaba traducido al catalán, que lo había traducido al castellano, que era 2018. Le presenté este libro, un libro largo de cuentos cortos de Edgar Queret, que es un autor aparentemente poco político, que presenta una normalidad de Israel, que habla mucho de amistad masculina, que es un tema interesantísimo en él, porque muchos escritores y escritoras hablan de amistad femenina. Pero los que hablan de amistad masculina son pocos, y él es un maestro de lo que es la amistad entre hombres. Bueno, habla de todos los temas inimaginables. Tiene también un punto muy fuerte, que es que habla desde el punto de vista de un niño, como un niño ve la vida y ve la realidad. Es un autor que gusta mucho a los jóvenes y encima son relatos breves, que es fantástico. Pues habían preparado, porque yo le avisé a la profesora, voy a hablar de estos 2. Ellos habían leído los cuentos y habían preparado 2 obras de teatro para nosotros, para Bitari, que no fue, y para mí. Y luego de Yehuda Amichai, que es la traducción catalana de Manel Forcano, hicieron un grupo de teatro. A ver si hay internet aquí. A ver si esto sale. Poemas, espera. Mira eso, poemas de Così Anima conmueve el teatro francés. Hicieron un grupo de teatro que andaba por toda Cataluña recitando poemas de Yehuda Amichai, que me pareció fantástico, porque de no conocerlo, hacer un grupo de teatro en el que esta gente pues andaba presentando por Castellón, incluso, no solamente Cataluña, fueron a países también, a los países catalanes, a Castellón. Bueno, aquí no sé por qué no me sale la... No, os quería poner, pero bueno, no lo voy a poner porque no me da tiempo. Os quería poner el... Si clico aquí, ¿me voy o no? No lo sé. A ver. No, lo digo por no apagar el PowerPoint. ¿Me voy de aquí? Ah, no, ya, gracias. Sí. A ver. ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto me queda? Bueno, 5 minutos, 6 o 10. Vale. 15.
Ya tienes internet. No, Sí, ayer. yo creo que sí, ¿no? Lo que no sé si se oye. ¿No se oye? Bueno, no importa. Aquí si se oyera, pues ellas recitan, tienen los músicos y lo presentaron en varios. Y aquí están hablando de las bondades de la poesía de Yehuda Mihai, como ellas no lo conocían, no conocen un poeta. Mándale enlace a Amparo y que nos lo distribuye. Sí. Ya está. Aquí ya se están hablando del poeta, y veis que hacen como una performance y tal. Quiere decir que la aceptación, quizás si pusiéramos un poco más de interés nosotros desde la universidad misma, ¿no? Creo. Pues quizá sería más fácil. A ver, un momento, me voy de aquí. Sí. Y luego también lo que hice con Raquel Cornago, acordamos hacer lo que es también Transferencia a la Sociedad, que es hacer un programa bisemanal de literatura hebrea, solamente de literatura hebrea traducida a alguna de las lenguas de España. Sobre todo se ha traducido al castellano, y entonces ahí tenemos, de momento tenemos 20 programas que se pueden escuchar, que son programas de unos 30 minutos, donde se habla de un libro, se propone un libro, se hace un poco la interpretación del libro. Por ejemplo, aquí tenemos a Ishai Sagid con El monstruo de la memoria, en Radio Sefarad, y se llama Ot, letras israelíes. Ot, que es la palabra ot en hebreo, letra, ot, letras israelíes. La visión, por ejemplo, que tienen los israelíes del holocausto, la crítica que hay al hecho de que los chicos israelíes, cuando están en el instituto, creo que es hacia los 15 años así, que van a los campos de concentración y de la muerte de Polonia, y cómo la sociedad israelí rechaza o acepta eso, si es necesario, hasta qué punto es necesario seguir con ello, y por qué también nos hacen visitas, por ejemplo, a España, ¿no? Que también tuvo un pasado y que se... Pero eso fracasó, de aquí fracasaron. Claro, se intentó hacer y se hizo y exactamente, fracasó por culpa nuestra aquí. No mía, porque no asumo culpas ajenas, pero... Pero sí. Dijeron que mandar chicos jóvenes a esos lugares de sufrimiento ya tendrán tiempo por la vejez para sufrir. Que vayan a ver la época dorada del judaísmo en España. Sí, esa era la idea. Lo aprobó el ministerio y promovieron incluso. Sí. Aquí no sé quién los saboteó, pero... Vinieron creo que 2 o 3 grupos aquí y luego se saboteó aquí. O tenemos Yasmín, por ejemplo, de Eli Shamir, que también es un bagdadí, un autor nacido en Bagdad también, que lo que narra aquí es la relación amorosa entre un israelí iraquí de origen y una palestina cristiana de Jerusalén. O Ronit Matalón, que también muestra las relaciones entre Ashkenazim y Sfaradim en matrimonios, lo que son los matrimonios mixtos. Aquí tenemos a Zelda, que sí que es una rara avis, porque es una poetisa religiosa de Mea Shearim, buenísima, traducida por Ruseyuka al castellano. Pero claro, su público, ¿quién es su público? No son religiosos de Mea Shearim, porque escribe una poesía del gusto occidental, digamos. Y después hemos hecho también en el CSSB, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, también fue en el año 24, pues Erika habló de escritoras judías de origen árabe, como veis aquí abajo, y yo de escritoras pioneras en la Palestina a principios del siglo XX, todo lo que fueron las primeras poetisas, y la verdad que ese es un centro enorme que creo que tuvo como 400 matriculados, porque era online y presencial, y gente que no tenía nada que ver con el tema, pues también es una manera de hacer transferencia a la sociedad de temáticas que no se conocen. Aquí tenemos una de las autoras, porque autoras hay que decir que todavía hay menos que autores. Las mujeres que escriben en hebreo escriben por primera vez literatura a principios del siglo XX. La literatura hebrea es una literatura 3 veces milenaria, y las mujeres empiezan a escribir en hebreo en el siglo XX.
de los 100.000 títulos en hebreo que tiene la Biblioteca Nacional de Israel hasta 1900, no hay ni una sola autora hebrea, hablo hebrea, no hablo de mujeres judías que escriben en otras lenguas judías o mujeres judías que escriben en cualquier lengua. No hay ni una sola obra, porque es verdad que hubo un par de escritoras o tres, bueno, la mujer de Dunash, que eso es bastante increíble, pero en fin, y no publicó, pero si es que publicaron, que fueron muy pocas, si es que escribieron, no les publicaban los libros. Tanto que las primeras poetisas en la tierra de Israel o Palestina otomana o como lo quieran llamar, son un producto de la revolución bolchevique y del movimiento sionista, que es principios del siglo XX, es Débora Barón a principios del siglo XX. Quiere decirse que solo tiene un siglo y algo la escritura femenina en hebreo, ya que los hombres, antes hemos hablado de escolarización también, ¿no?, de lo que era la escolarización de los hombres judíos, que has hablado, Bonnie, y las mujeres nunca estuvieron escolarizadas en hebreo, porque hay un versículo en Deuteronomio que dice: educarás a tus hijos, y los rabinos ya hablaban en lenguaje inclusivo. Y como no decía hijas, dijeron: Dios no ha dicho hijas, ha dicho hijos. En este momento no me acuerdo de la cita, pero esto es así, de manera que las mujeres en hebreo no eran escolarizadas. Es cierto que si las familias tenían dinero y el padre se apiadaba de su hija o era muy culto, las educaba en privado, pero la escuela judía de 10 años para ricos y pobres era solo para los hombres. Desde los 3 años a los 13 años, todos los hombres de todas las comunidades de Israel tenían una educación en hebreo, que era la lengua en realidad que dominaban. Incluso Marc Chagall cuenta que él fue escolarizado en hebreo. Él todavía es producto de haber sido escolarizado en hebreo en un cheder. Aquí tenemos a esta autora que en realidad de lo que habla y ha vendido mucho en España y en Hispanoamérica también. Ella habla de un tema que son relaciones amorosas rotas. Esto puede sonar un poco novela rosa, pero no lo es en absoluto, ¿no? Como hay un antes y después, tú tienes una vida amorosa que en un momento se rompe, como hay una brecha. Y habla también, otro de sus grandes temas es el derecho de las mujeres a no tener hijos, que es algo muy poco judío y muy poco hebreo. Se subió al carro de lo que es todo este movimiento no mam, no tener hijos, el derecho a manifestarlo, el derecho incluso a manifestar algo que es muy tabú, que es que los hijos molestan. Ella tiene unos personajes que el niño molesta, porque no te deja desarrollar. Y bueno, tiene unos temas que están muy de moda hoy, ¿no? No hay más que ver la natalidad que tenemos en Occidente, y que son textos que dialogan con los lectores actuales. Después, otra de las obras que yo destacaría es Hirbat Giza, que publicó Minúscula en 2009. Si recordáis, era la guerra esta Oferet y Etzuká, que además son 2 palabras de un verso de Bialik. Hubo autores que dijeron: ni se les ocurra coger un verso nuestro para ponerle nombre a una guerra. Pero esta guerra lleva este nombre, Oferet y Etzuká, la guerra de Gaza de 2009, y Minúscula, la traducción ya estaba en preparación, la hice yo llevaba meses traduciendo esto, como todo hay tantas guerras que coincidió con una de las guerras, y es un libro, es una novela publicada en Israel, en el original hebreo en 1949, y que reescribe Génesis 18 en realidad. Lo que pasa que muy a la manera del movimiento sionista, Dios es el comandante de la unidad militar, porque el sionismo ya no tenemos Dios, ya vimos cómo nos trató Dios, fuera. El protagonista es un soldado, y entonces es un soldado que va con su grupo y tienen que ocupar un pueblo árabe, y él empieza a hacerse preguntas. Esto me suena, me han contado en casa que esta palabra transfer, nos subían a trenes, dice, nosotros estamos haciendo lo mismo. Y él lo que hace es ocupar el papel que tiene Abraham en Génesis 18 cuando discute con Dios sobre la destrucción de Sodoma, si recordáis, y que tienen un tira y afloja.
Y Abraham le dice, pero ¿cómo vamos a destruir Sodoma? Pues lo mismo, aquí el comandante es Dios, él es Abraham, y se pasa en toda la novela que dice, pero nadie lo ve, dice el soldado, solo lo veo yo lo que estamos haciendo. Claro, es un libro que pensar que está publicado un año después de la fundación del Estado de Israel. Su autor, Yizhar, Samech Yizhar, fue diputado después durante 19 años, nadie le tosía por los pasillos ni le decía nada. Vuelvo a la libertad de expresión. La gente que ha leído esta novela dice, ¿cómo es posible que esta novela se publicara en 1949 y que sea lectura en los colegios israelíes? Es que es una contradicción que yo creo que en nuestro mundo se entiende poco, que tenemos algo más quiero decir, la gran cantidad de variaciones que hay en la cultura israelí, creo que se ve también a través de su literatura, ¿no? ¿Cómo es posible que en una sociedad tan militarizada y de la que participa, él fue soldado, quiero decir, no está escribiendo de nada que él no conozca, prácticamente toda su obra es así, es la duda moral del soldado, que a pesar de todo va porque defiende a su país, pero este soldado tiene una duda moral. Sobre este libro también me han escrito varios arabistas, me han dicho, hemos leído Hirbet Giza y nos hemos quedado de piedra. Incluso en el aeropuerto de Barcelona me encontré con un alumno mío en el AL, en la sala allí de espera, y le digo, vas a Israel, porque él era de árabe, y me dice, es que he leído Hirbet Giza y ha cambiado mi visión de Israel, voy a visitar a Israel. Quiero decir, volvamos al inicio del título de mi conferencia, que es tender puentes. Y aunque pueda parecer que estos autores traicionan a su país, creo que han hecho mucho bien en mostrar un Israel diferente, ¿no? Un Israel que también los israelíes no tienen cuernos y rabo, son gente que sufre, son gente que puede entender al otro, son gente que puede reconocer que quizá no lo hemos hecho tan bien, que incluso siendo ellos militares pueden llegar a escribir esto, porque Yishai Sarid, que lo hemos mostrado antes, él no solamente hizo el servicio militar, estuvo en el ejército 12 años como militar, y tiene una novela que tituló Victoriosa, en la que muestra como una psiquiatra del ejército, muestra cómo es posible que convirtamos a nuestros hijos criados entre algodones en una sociedad occidental en gente que va a matar en una guerra. Y es un libro demoledor, escrito por alguien que está en el ejército, que el Estado de Israel publica, que la embajada trae a estos autores, porque la embajada los conoce mejor que nadie, les paga el viaje, vienen, usted hable, diga lo que quiera. Me parece admirable la capacidad que todavía tiene Israel, porque creo que no hay ni uno que hayamos traído que no sea rabiosamente antigobierno. Yo soy el mensajero, quiero decir, es así. Y luego la cara B, y ya termino, de un autor que ha hablado Erika, que era un bagdadí, que nunca escribió en hebreo, Samir Nakash. Ha dicho Erika Consoli que hay un autor, Samir Nakash, que a pesar de que fue de Irak a Israel, nunca escribió en hebreo, toda su obra la escribió en árabe y la pagó, porque era un traidor para las dos partes. Y aquí tenemos un autor de un grupo de 10 autores que son palestinos que escriben exclusivamente en hebreo. Y el más famoso es este Said Kashua, del cual yo traduje Árabes Danzantes, que es un libro muy interesante también, demoledor también, ver cómo en realidad te quieres parecer al israelí judío porque es la única manera de sobrevivir, de pasar desapercibido, aparte de que es un personaje público. Tuvo una serie de televisión que se llamaba Trabajo Árabe, Avodah Arabit, que las calles quedaban vacías, porque era algo que veían palestinos, veían árabes israelíes, veían israelíes. Y tiene varias novelas traducidas. Esta otra, Segunda persona del singular, la ha traducido Raquel García. Y su tema es esta, la identidad, ¿no? Podremos algún día... La verdad es que en 2014 él abandonó Israel desesperado ya en una de las guerras que hubo, si recordáis, en verano de 2014, y vive ahora en Estados Unidos. Pero también lo hemos invitado varias veces aquí. ¿Quién ha pagado la embajada? Quiero decir, eso hay que reconocer que Israel sigue haciéndolo. Y si tengo 2 minutos hablo de este libro y lo recomiendo, que es todos los... ¿No? ¿Ya no? Venga, Todos los ríos del mundo,
que en hebreo se titula Gader Hayá, se tituló El Seto. Como siempre o casi siempre los títulos en traducción son reventados, no por los traductores, por las editoriales, porque El Seto es un título muy bonito ya que es una frontera suave, porosa. Todos los ríos del mundo, no sé qué quiere decir, no le veo relación con el libro, y trata de la relación amorosa de un palestino musulmán y una judía israelí. El libro fue incluido en el programa de lectura de bachillerato por Bennett. Pero ¿qué pasó? Que Bennett, claro, se dio cuenta de lo que era. Dijo, relaciones amorosas entre un musulmán palestino y una israelí judía, fuera, lo quito del programa. Y Miri Regev, que era su ministra de Cultura, lo eliminó del programa. ¿Qué pasó? Que entonces todo el mundo lo compró y se hizo un bestseller y fue traducido a muchas lenguas. Y es también un libro muy interesante para ver que nada es blanco, nada es negro, como en realidad los que no son ni árabes ni judíos, los norteamericanos, porque ellos están en Nueva York, estos dos personajes, los confunden constantemente. No saben bien qué decir, nos parecemos tanto, hemos llegado a parecernos tanto, que los que no pertenecen a nuestro grupo incluso nos confunden, que con eso juega, también es un topos de esta literatura. Y bueno, lo dejo aquí porque si acaso leeré este último verso, que es de Yehuda Mihai, que resume, en mi opinión, lo que es la literatura israelí y lo que es Israel muchas veces, que dice, en el lugar en el que tenemos razón, nunca habrá flores en primavera. El lugar en el que tenemos razón está duro y estéril como el suelo de un patio. Y aquí lo dejo. Adiciones de Moshe Orfali. Mahmoud Darwish, poeta palestino, ejemplo del pluralismo del Ministerio de Educación israelí, que lo ha metido a los estudios, que canta, mirad vuestros cadáveres cómo saldrán de Palestina y moriréis todos, y nosotros los árabes volveremos a este país. Un poco prosaico, pero bueno. Pero ejemplo de pluralismo, y no pagado por la embajada, por el Ministerio de Educación israelí. Quería saber, ¿qué piensas tú de autores como Haim Sabato, que sus libros Me'arba Kanfot Haaretz, ¿no? From the Four Winds, que ha sido traducido y muy bestseller en América, o Adjacent Sides, que es premio Sapir de Literatura en el año 2000 y en 2002, premio de Itzhak Sadeh. Y luego preguntarte también por Amnon Shamush, que eso puede interesar también a Erika, porque es un judío de Alepo, que escribe mucho sobre Alepo y la vida de los judíos alepinos, tanto en Israel como en tal. Emet Meretz Titzmach. Y por último, ¿qué piensas de la autora Naomi Regen? Tienes un minuto. No, imposible. Naomi Regen, que ha escrito de sobre... Mahmoud Darwish no he hablado porque yo no hablo de literatura que no esté escrita en hebreo. Él no escribió en hebreo, pero tienes toda la razón que Mahmoud Darwish escribió en hebreo. Sí, claro, el shir que lo enseñaban, pero lo han borrado todos estos que tú has nombrado, que han borrado. No, pero espérate, que tienes que vendérnoslo en la próxima reunión en Soria. Amnon Shamosh da para 2 conferencias él solo y él es también hipercrítico. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Escribe... Que me digas por qué es hipercrítico. No sé lo que escribió Baderech Espera, es que ahora no me acuerdo de su obra, pero es uno de los autores... Yo creo que en el camino que tenemos sí, estas en el camino no, en el camino... Amnon Shamush... Y los otros no los conozco. Amnon Shamush es de un kibbutz Hiloni, ¿Quién? Claro. pero que escribe sobre los judíos de Alepo. Sí. Y estoy preguntando. No. Tiene que hablar Ricardo. Ricardo, Claro. perdona. Yo aparte de que las otras 2 mujeres que has nombrado, yo creo que no las conozco. No me Regen, míralo porque... Noemí Regen, porque lo han traducido. No la conocéis, pues tiene libros sobre mujeres, sobre Gracia Méndez,
sobre la subyugación de la mujer al marido, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que nosotros somos un poco víctimas aquí del canon. Nosotros tenemos un canon reducido porque ni estamos en Israel, ni damos abasto, ni podemos leer, claro. Entonces, aparte de que son casi grafómanos los autores israelíes, escriben muchísimo. Si tú ya te centras, aunque sea en... Yo quiero que tengo 60 autores en mi programa de literatura hebrea contemporánea. Pues no puedo... métela porque está muy bien y La esa voy a no habla anotar. de guerra, sino habla de amor y de tratos a la mujer por Jaredim, no, y tal, muy interesante.